Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Hoy quiero compartirles una reflexión a la que titulé Llamar las cosas por su nombre. Y bueno, todos tenemos la costumbre de cambiarle el nombre a las cosas. Yo trabajé en una ferretería mucho tiempo y te puedo hablar de esto porque recuerdo cuando venía una persona y te decía estoy buscando un cosito con rosca de tamaño como el dedo, y yo sabía que estaba buscando un tornillo, un bulón. O en una ocasión me pidieron un prende y apaga, y yo sabía que me estaban pidiendo un módulo de punto para encender una luz. Y parece un poco gracioso, pero la verdad es que estamos en un mundo, en una sociedad donde todo el tiempo se le cambia el nombre a las cosas. Dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Estamos viviendo un tiempo donde pareciera que a las cosas buenas se las ve como malas y a las malas como buenas. Es decir, a veces sobre un joven pesa más la palabra de otro joven que está llevando una mala vida que la de sus propios padres. A veces pareciera que aún los criminales tienen más derechos que un trabajador y son mejor vistos. Y bueno, nos preguntamos cómo hacer para mantenernos rectos, con rectitud, en un mundo de valores tan cambiados. Y yo quiero darte hoy 3 consejos. El primero es que no escuches a los malos consejeros. En Génesis capítulo 3 encontramos que la caída del hombre comienza cuando Eva escuchó la voz de la serpiente. Todos influenciamos y somos influenciados, para bien o para mal, pero todos tenemos la capacidad de decidir con quién nos vamos a influenciar. Tenemos la capacidad de pensar y de seleccionar qué escuchar. A veces cuando las cosas no nos van tan bien, es necesario hacer un alto en el camino y pensar y analizar qué voces estamos escuchando. El Salmo 1 en el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Otro consejo que te quiero dejar es que te alimentes con la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando yo llegué a la iglesia, te puedo decir que tenía el concepto de que en una iglesia te llenaban de prohibiciones. Y eso era un poco lo que me frenaba también a acercarme. Pero la verdad es que en cuanto comencé a avanzar en este camino, me di cuenta de que nadie te prohibía nada, pero que cuando iba a la Biblia, a lo que la palabra decía, me daba cuenta qué vida era la que me convenía seguir, qué vida era la que me traía felicidad. Romanos 12, en el versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Es decir, que con la palabra de Dios somos renovados, somos transformados para aprender qué es lo que realmente nos sirve, qué es lo que nos edifica, cómo es que nos quiere ver Dios, de qué forma podemos agradar a Dios. Por eso es importante alimentarnos con la palabra, leer la palabra y no solo leerla, sino ponerla por obra. La Biblia nos enseña que hay que perdonar, que hay que amar, y tiene cantidad de valores y enseñanza donde Dios nos habla y nos dice cuál es la vida que nos conviene llevar. Y el último consejo que quiero darte es que aprendas a escuchar a Jesús. Cuando hablamos de lo bueno y lo malo, de decidir, podemos decir que todos estamos expuestos a las tentaciones. Y el mismo Jesús tuvo que cruzar por aquí también. En Mateo 4 dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto, luego de 40 días, se enfrentó al diablo, al tentador. Y Jesús, siendo 100% Dios, venció al diablo como hombre. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra de Dios. Y eso nos marca algo, que Jesús puede darte victoria, nos puede dar victoria en todas las áreas de nuestra vida. Cuando te sientas tentado, cuando tengas que decidir entre lo bueno y lo malo, cuando digas no sé si esto me conviene o no, aprendí a escuchar la voz de Jesús. El Señor sigue hablando en nuestra vida. Para cerrar y concluir, quiero regalarte este versículo en Juan
capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. En tiempos de oscuridad, en tiempos de tomar decisiones, búscalo a Jesús, porque Él es la luz y te va a dar luz para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que a vos te sirve y lo que a vos no te sirve. ¿Cómo hacemos para llamar a las cosas por su nombre? Aprendiendo a mirar al Señor y aprendiendo a buscar la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga y tengan un hermoso día.